Ingeniería del Medio Ambiente, examen de febrero del 2007, de la primera semana, el problema. Serían 4 puntos. Y dice así: los desechos celulósicos de un agua negra son oxidados cuantitativamente por bacterias aerobias de las plantas de tratamiento con formación de dióxido de carbono y agua. La primera de las preguntas: ¿cuánto oxígeno se requiere para la degradación de una tonelada de residuos celulósicos representados por esta celulosa con fórmula C6H10O5 y N quiere decir que son las moléculas unidas de C6H10O5? ¿Cuál será el volumen ocupado por el dióxido de carbono que se desprende en condiciones normales? Sería el apartado B. Y el apartado C: ¿qué otros tipos de tratamiento secundario conoce? Tenemos como datos los pesos atómicos de carbono, oxígeno e hidrógeno, que son 12, 16 y 1 gramo átomo-gramo o 1 gramo-mol, respectivamente. Y vamos a hallar el peso molecular de la celulosa, que es igual a 162 gramos por mol de celulosa. Una vez que tenemos eso, tenemos que sacar la fórmula de oxidación. La molécula de celulosa más las moléculas que hagan falta de oxígeno van a dar dióxido de carbono más agua. Como tenemos 6 carbonos, la molécula de glucosa, ponemos un 6 aquí. Y como tenemos 10 hidrógenos, ponemos un 5 aquí. Y obtenemos que tenemos igualados los carbonos, los hidrógenos. Átomos de agua nos salen en el lado de los productos 12 y 5, 17. Y nos harían falta, como tenemos aquí 5 en la celulosa, nos harían falta 12 átomos de oxígeno. Como es molecular, tenemos que poner 6 moléculas de oxígeno gas. Entonces, esta fórmula ya está ajustada y nos dice que tenemos 1 tonelada de celulosa. Pues lo que tenemos que calcular primero es que 1 tonelada de C6H10O5 lo multiplicamos para pasarlo a gramos por 1000 serían para pasarlo a kilos y por 1.000.000 lo pasaríamos a gramos. Esto ya está pasado a gramos, o sea, 1.000.000 de gramos de celulosa lo pasamos a moles. 1 mol de celulosa
son 162 gramos. La reacción estequiométrica es 1 a 6. 6 moles de oxígeno gas reaccionan con 1 mol de celulosa. Estos moles de oxígeno los tenemos que pasar a gramos. 32 gramos es 1 mol de oxígeno gas. Y lo podemos dejar en gramos, o como va a ser mucho, pues podemos pasarlo a kilos, por ejemplo. A kilos es 1 kilogramo, son 10 a la 3 gramos. Entonces hacemos las cuentas de la tonelada de celulosa pasada en gramos, 1 millón de gramos, dividido entre 162 gramos cada mol, nos da 617,28 gramos de celulosa. La relación estequiométrica es 1 a 6, lo multiplicamos por 6, son 3.703,7 moles de oxígeno gas. Esto se multiplica por 32 para pasarlo a gramos y nos da 118.518 gramos. Voy a hacerlo de nuevo, a ver. Tenemos 1 millón. Vale, posiblemente me había dejado un 0. Dividido entre 162 para pasar los moles de celulosa. Vale, son 6.172,8 moles de celulosa. La relación estequiométrica lo multiplico por 6 y me da 37.037 moles de oxígeno. Lo multiplico por 32 para pasarlo a gramos, me da 1.185.185 gramos de oxígeno. Y lo voy a pasar a kilos, dividiéndolo entre 1000, y me da 1.185 185,185 kilogramos de oxígeno. Esto es igual a 1,185 aproximadamente toneladas de oxígeno. Lo puedo redondear así. Lo siguiente sería el apartado B. A ver, este le tengo terminado. El apartado B me dice cuál será el volumen ocupado por el dióxido de carbono que se desprende en condiciones normales. Tenemos que en condiciones normales hemos visto que teníamos varios miles de moles de celulosa.
Entonces, a ver, esto es el A y esto es el B. Tenemos que 1 tonelada de celulosa la pasamos a gramos. Lo dividimos entre el peso molecular para calcular los moles de celulosa, que era el peso molecular 162 gramos, creo recordar, 162, ¿vale? La relación estequiométrica ahora es 1 mol de celulosa por 6 moles de dióxido de carbono Una vez que tenemos los moles de dióxido de carbono, lo tenemos que pasar a gramos. El dióxido de carbono tiene de peso molecular 12 más 32. 12 más 32, 48. Entonces, con eso pasaríamos los gramos. Bueno, no es necesario. No es necesario porque lo que tengo que calcular es el volumen ocupado por el dióxido de carbono que se desprende en condiciones normales. En condiciones normales vamos a tener una atmósfera de presión y 0 grados centígrados, que son 273,15 grados Kelvin. Esto aproximadamente, para no tener que utilizar la ley de los gases ideales, nos da 22,4 litros de cualquier gas. Así que una vez que tenemos los moles que nos da el dióxido de carbono, esto no me hace falta, son 22,4 litros por cada mol de dióxido de carbono. Y esto ya me daría los litros en condiciones normales que se producirían por el dióxido de carbono que se desprende. Así que voy a calcular, tengo 1 millón de gramos pasado a moles, son 6.172,84. Lo multiplico por 6 para hallar los moles de dióxido de carbono, que son 37.037, los mismos moles que nos daba en la anterior pregunta de oxígeno gas, y esto lo multiplico por 22,4 litros y lo que sí que puedo hacer es pasarlo a metros cúbicos. Lo puedo pasar a metros cúbicos multiplicándolo más bien dividiéndolo por 1000.
y me da 829,629, que puede ser 63 metros cúbicos de dióxido de carbono. Aproximadamente 830 metros cúbicos de dióxido de carbono. Esta sería la respuesta al apartado B. Y nos queda el apartado C, una respuesta teórica que nos pregunta ¿qué otros tipos de tratamiento secundario conoce? A ver, los tratamientos secundarios principalmente lo que necesitan, o sea, lo que buscan es disminuir la demanda biológica de oxígeno al máximo posible y también materiales en suspensión. En menor medida. Así que otros tipos de tratamiento, de hecho aquí no se especifica. Bueno, sí, dice que el tratamiento se oxida cuantitativamente por bacterias aerobias. El agua negra con desechos celulósicos. Vale, pues otros tipos de tratamiento serían los procesos, en vez de con oxígeno, en ausencia de oxígeno, procesos biológicos anaerobios, ¿qué va a ocurrir aquí? Que en vez de obtenerse dióxido de carbono y agua, se va a obtener principalmente metano. Junto con otros gases se formará un biogás muy importante, sobre todo por las necesidades energéticas que tenemos actualmente. Si producimos biogás, inmediatamente lo que hacemos con este biogás es traducirlo en electricidad mediante la combustión. Eso sería mediante los procesos biológicos anaerobios, digestión anaerobia de esta celulosa. Otro proceso que podría realizarse son filtros de goteo. Aquí tenemos una cama de arena y piedras en la que hay bacterias y según va pasando el agua negra lentamente por este filtro de este lecho de arena y piedras, las bacterias que hay depositadas en su superficie, en la superficie de la arena y de las piedras, pues van actuando y consiguen reducir bastante la demanda biológica de oxígeno, ya que pues anularían parte de la materia orgánica, en este caso de la celulosa. No suele ser la celulosa un material muy rápidamente digerible por bacterias, pero bueno, esto es un tratamiento más. Y por último, también de forma, este sería aerobia también. O aeróbica. Y por último, las lagunas de aireación,
que es un tratamiento también aeróbico. ¿Sí? Así que en el primer proceso biológico anaerobio produciríamos biogás y en estos siguientes produciríamos dióxido de carbono, más agua. Habría que ver cuál es el más efectivo de estos tres para, además de la oxidación por bacterias aerobias, que puede ser también uno de estos dos, o por filtro de goteo o por lagunas de aireación, ¿cuál sería el más efectivo de estos tres? Y eso sería el problema de este examen del 2007, de febrero del 2007, de la primera semana.